Y también a los fines de gratificar también a todas las personas, tanto sea testigo de la Fiscalía como la defensa, que van a los juicios orales con una carga pública y también tiene cierto contenido emocional, también que de a poco va a ser una circunstancia normal que se va a ir dando en todas las localidades, en todas las provincias, dentro de va a haber más juicios orales. Nosotros en este año tenemos programado un total de 10, un poco más, recién estimativo de lo que va del año y todo lo que falta por entrar. Y también sacarle un poco de miedo a la gente que es testigo, atentos si no tenemos las declaraciones de las víctimas, nosotros hoy de las personas que presencian los hechos, en todos los casos nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? O sea, y a los fines de establecer cada vez más vínculo de parte del Ministerio Público con la sociedad civil, ¿sí? Entonces surgió esto y me parece, tomé el consejo, o sea, por repito, en todos los juicios vamos hablando de los testigos, víctimas, a ver qué enseñanza nos toma y qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que parece que está bien, qué es lo que parece que está mal, a los fines de ir mejorando el rol de la Fiscalía dentro del sistema de justicia penal. Doctor, con este caso puntual de este joven de nuestra ciudad que salió ajusticiado por 7 años, de acuerdo al doctor Bianchini, se ha dado una situación, a lo mejor para nosotros en FIMAT es rara. Se ha puesto en debate y la familia sostiene que el chico es inocente, que hay un audio dando vuelta, que hay testigos que vieron que no era él. Todo eso ha generado una confusión en la sociedad. Mira, la cuestión es clara. Los debates son orales y públicos, cada una de las partes tiene una posición y la va a debatir ante un juez que no tiene conocimiento nada de la causa y va a decidir por un lado o por el otro. Nosotros tenemos en todo lo que son los juicios orales un trabajo que hacemos pormenorizado, o sea que nos lleva prácticamente, aparte de todo el trabajo de investigación, después prácticamente estamos preparando en el equipo de trabajo 2 meses el juicio. Nosotros teníamos una tesis, en este caso puntual, una tesis acusatoria bien clara, o sea, donde nosotros a la persona lo poníamos en el lugar del hecho, evidenciando con pruebas que se iban a dar, y que estas pruebas, del primer momento de la investigación, lo identificaban como la persona que era el autor del hecho. En el debate oral, la cuestión fue concreta y clara y todo lo acreditó la Fiscalía. ¿Por qué decimos esto? Nosotros en todos momentos no nos ponemos a las pruebas que ofrecen las partes, más allá que en este caso particular, hasta los últimos días estuvieron ofreciendo pruebas, no queremos ejercer porque teníamos bien claro cuál era la posición. La Fiscalía acreditó, y a todo esto también quiero ser respetuoso, que el juez tiene que dar los fundamentos, o sea, tu tesis acusatoria, que la persona involucrada en el hecho había cometido el delito por el cual fue acusado. Se demostraron con testimonios dentro de la sala de audiencia, donde lo identificaron a la persona que había entrado al local comercial. O sea, cada parte pudo preguntar, la Fiscalía pudo repreguntar la defensa, y es más, ante cada pregunta los testigos clave, que eran los testigos del segundo día, si estaba en la sala de audiencia la persona que había entrado en el lugar del hecho, lo señalaban. A todo esto, la tesis de la Fiscalía, digamos la hipótesis que manejaba la Fiscalía en este juicio, a los fines de obtener una sentencia condenatoria, fue clara. La defensa trata de contrarrestar esta hipótesis, y lo que es claro es que nunca logró contrarrestar ninguna de las evidencias de toda la Fiscalía, que fueron claras y contundentes. Después del tercer día, donde los identifican a la persona como el autor del hecho y lo señalan en la sala de audiencia, al ser preguntado por el propio abogado defensor si estaba, apareció un audio donde supuestamente decía que había una confesión de uno de los supuestos autores que manejaba la moto y que lo quería entrar.
Nosotros no nos opusimos, solo pedimos que querían la suspensión del debate. Nosotros decíamos que era conveniente realizar todas las medidas probatorias de ese día, que al final del día se reproduzca el audio, y nosotros también después, atentos, era como un hecho nuevo que trataban de esgrimir, poder rebatir esta cuestión. La cuestión fue clara y sencilla. Al preguntarle a determinados testigos sobre las características físicas del que manejaba la moto, que decía, vamos a suponer que era Juan Pérez, y que la posición de la fiscalía decía que era Juan Pérez, y la persona que había entrado al lugar del hecho era la persona acusada y condenada, esos sostenían que la persona que manejaba la moto era José Sánchez. A la persona, unos testigos de la propia defensa, al ser preguntados concretamente sobre esta persona, si la persona que manejaba la moto era como lo sostenía la defensa, José Sánchez, respondió con contundencia que no, que era José Pérez. O sea, si José Pérez manejaba la moto, no podía haber entrado al lugar del hecho. Atentos, lo vieron a una distancia de menos de 200 metros. Y que, a su vez, esta misma persona, de testigos, identificó a la persona que manejaba la moto con las mismas características físicas que correspondían a las personas que nosotros también tuvimos imputadas en esta causa. O sea que ese audio, por la propia testimoniales de las defensas, se cae y pierde sustento. O sea, porque usted puede traer, pero lo tiene que acreditar. Asimismo, tampoco se acreditó que ese audio hubiese pertenecido. No vino la persona del audio a confesar el hecho, una audiencia imputativa. Fue solo un audio. ¿Sí? O sea, pero hay que acreditar las pruebas. Pero nosotros tenemos que acreditar. Y esa visión quedó totalmente desvirtuada, atento, no se convalidaba con todo lo sucedido en el juicio oral y público, y la casualidad que se da el último día del debate, después que para la tesis del Ministerio Público el caso ya estaba terminado. Atentos, fueron 3 testimonios determinantes de reconocimientos que se hicieron en rueda de personas, en su momento, fueron ratificados y que fueron en la sala de audiencia identificada la persona que había cometido el hecho, y son pruebas evidentes, o sea que determinan una responsabilidad penal. Esto fue claro, y me parece que y después perdió todo asidero esta cuestión, atento a las pruebas que se realizan en el debate, atento, se contradecía con las mismas pruebas que había ofrecido la defensa. Nosotros dimos los argumentos y el juez tomó la posición de la fiscalía. No hay otra cosa en relación a este hecho más que decir. En relación, o sea, ¿qué es lo que la fiscalía? Es sencillo. Lo que la fiscalía se presentó desde la audiencia preliminar de la prueba del juicio hasta el dictado de la sentencia, hasta los alegatos, fue una línea. Que tal persona había ingresado y lo vamos a acreditar con esto. Y lo acreditamos. Eso se llevó a un juez a un estado de certeza. En ningún momento se puso en crisis o se desacreditó esta versión. Y la que traían de desacreditar esta versión los últimos días, o sea, se contradecía con los propios testimonios. O sea que perdía, más allá de que, vamos a suponerse que contradecía todo el resto de las pruebas que ofreció la defensa para ponerlo. Asimismo, vamos a suponer, a últimos días le aceptamos también que vengan personas que decían supuestamente cuestiones que los desvinculaban y solo sobre suposiciones. O sea, y acá, o sea, cuando se ofrece una prueba, o sea, una prueba tiene que ser certera, una prueba tiene que ser contundente. Y la cuestión es sencilla. Nosotros trabajamos sobre pruebas certeras y contundentes. Nosotros tenemos un mecanismo de trabajo, o sea, que somos así bastante sistemático en lo que es los juicios orales para trabajar, que nos llevan nuestro tiempo de trabajo, y se dio el resultado, ni más ni menos. Y si no están las personas, si no están conformes con la decisión del juez, pueden apelar la resolución, y asimismo en todo momento pudieron ejercer su derecho de defensa a los fines de contradecir lo que venía haciendo la Fiscalía, y ante dos partes en conflicto, un tercero resolvió, o sea, con la prueba que hicieron el debate. Pero no fue es eso la situación, y es claro, y por eso está bueno que
los medios, todos vengan a los juicios orales, vengan a las audiencias, a los fines de sacarse todas las dudas y esclarecer estas cuestiones, o sea, que en la audiencia del debate, donde se desarrolla y donde se prueban los hechos, quedó acreditada la posición de la Fiscalía. ¿Fue apelada esta condena? Ahora el juez lo que hace en el proceso penal, una vez que finaliza la audiencia, a los 3 días da su veredicto y en el transcurso el viernes o el lunes va a dar la fundamentación. Consideramos que sí, puede ser apelada y que bueno, tendrá la revisión. Nosotros seguimos sosteniendo esta posición, o sea que fue acreditada en juicio, y a su vez siempre la Fiscalía, siempre que decían, o sea, de la duda de determinadas personas, fuimos claros, nosotros tenemos esto por ir al juicio. O sea, yo acepto no ir al juicio si me desacreditan esta cuestión. Nunca, durante todos esos meses, vinieron a la Fiscalía a desacreditar esa cuestión, que la Fiscalía tenía la veracidad de personas que identificaron a una persona que estaba en la casa cuadra y media del lugar del hecho en el momento de suceder el hecho ilícito. Pero bueno, son cuestiones del debate que se dan entre las partes y cuestiones que se van acreditando y se acreditan con prueba y evidencia en la audiencia del debate. Y esto es lo que vale y esto es lo que toma el juez para condenar, también de la acreditación de todas las pruebas, o sea, porque la Fiscalía en todas las acusaciones corre con una carga más, que nosotros tenemos el deber de probar. O sea, tomo esto, nosotros tenemos un plus más, tenemos que trabajar un poco más a los fines, pero a su vez cuando otra parte la defensa tiene otra posición, también tiene que acreditar. Lo que sucedió acá, que todas las pruebas que fueron presentadas por la defensa, la Fiscalía las fue desacreditando y terminaron acreditando la tesis acusatoria del Ministerio Público de Acusación. Doctor, para que quede bien en claro, sí, la cuestión del audio, ¿él ingresa como el audio prueba ingresa, o no? el último Sí, ingresa pero el día ingresa como jueves. prueba, ¿lo toma como prueba el juez? No, el audio ingresa Sí. el día jueves por un testimonio del hermano Sí. de la persona imputada, diciendo que tenía, se lo deja ingresar. Ingresa como prueba, pero la prueba se tiene que acreditar. Sí. La prueba esta, vamos a suponer, se tiene que acreditar diciéndole, vamos a ver qué veracidad tiene el audio, si es la voz o no. Vamos a suponer la buena fe que fuera la voz. Vamos a suponer que fuera la voz de la persona que dice, ¿era espontáneo? No, se acreditó que no era espontáneo, atento, los propios testigos dijeron que lo prepararon. O sea, pero a su vez este audio se contradecía con todo lo que sucedió en el juicio oral y público. Tomás parte del juicio oral y público, pero se contradecía a decir que tal persona manejaba la moto, mientras se acreditó por testigo que manejaba otra. Aparte se daban a la persona supuestamente que dice la contraparte que ingresó, daba determinadas características físicas que podía corresponder a una persona de dependientes señales, o sea, signos en la cara. Al ser preguntado a las personas que estuvieron en el local comercial si alguna persona esa tenía esos signos en la cara, dijeron no tenían, y fueron contundentes en determinar a la persona que estaba acusada como la persona que había entrado. O sea, lo señalaron en un primer momento, lo señalaron en un reconocimiento a los 3 días posteriores y lo señalaron en la audiencia de juicio. Y asimismo nunca se puso en tela de juicio nada de cómo eran los reconocimientos, nada se puso en tela de juicio atento diciendo las personas espontáneamente, mira, para nosotros entre esta persona fuimos al reconocimiento, no la conocíamos de antes, la vimos en ese lugar, ingresamos. La única persona que la podía conocer de antes, cuando lo vi chiquito, después no lo vi más. Y dan determinadas características que son contundentes y que llevaron al juez en este sentido. O sea, y ahí el audio se pierde credibilidad, o sea, porque no pudo ser acreditado en juicio con prueba. O sea, ¿qué quiere decir? Yo presento un audio que puede decir que esto es negro. Pero bueno, ¿cómo se ha acreditado que el micrófono es negro? A través de testigos y de otras circunstancias. Y los propios testigos que tenían que decir que el micrófono es negro, dijeron que era blanco. Y todos los testigos de la Fiscalía decían que era blanco. O sea que ahí pierde todo valor probatorio de esta cuestión. Esto es claro,
A nosotros también nos sorprendió, o sea, justo el último día, después de tener reconocimiento, pero bueno, son estrategias de defensa y nosotros nos podíamos haber opuesto, pero dijimos a los fines de tener el juicio oral, de no vulnerar el derecho de defensa, que después vengan de nulidades ni nada, señores, pongan todas las carnes del asador, nosotros ponemos las evidencias que tenemos y que se acredite y que un juez resuelva. Y ahí me parece que se cierra la cuestión, atento no está acreditado, y repito, se contradecía con la evidencia presentada hasta por la propia defensa en el juicio oral. Antes de llegar al juicio, lo que fue la etapa de investigación, ¿siempre la Fiscalía tuvo esta hipótesis sobre esta persona o en algún momento se barajó que podría haber sido otra persona? Mira, del primer momento siempre la defensa sostenía que podía haber sido otra persona. Nosotros ¿qué hicimos? Hicimos los reconocimientos. Yo recuerdo que en esta cuestión, su justo está de compensatoria por la feria judicial, se hicieron los reconocimientos y después hubo dos reconocimientos más, o sea, que a mí me dieron la veracidad de los hechos, atentos lo señalan. Una persona, o sea, vamos a suponer, sin dar el nombre, y atento va a ser público, una persona dice, mira, yo de frente no lo conozco, pero yo lo vi de costado. Lo hace poner en 45 grados y lo señala. Y que ratifica lo que ya habían dicho otras dos personas anteriores que lo vieron a 1 metro de distancia. Después otra persona, ante dos personas similares, los marca el imputado junto con otra persona, o sea que fueron temas determinantes, y aparte fuimos acreditando, también nosotros vamos acreditando otras pruebas de menor relevancia, pero que hacen a la cuestión en sí, que hacen a los fines de consolidar. Y eso nunca, en ningún momento, se puso en crisis. En ningún momento pudieron rebatir esta prueba que es contundente. A los ojos del Ministerio Público, esta prueba es contundente y ahí se termina la cuestión. Asimismo, antes era juicio oral, y atento nosotros tenemos la manera de trabajar que, atento al juicio oral, lleva un trabajo, que son aproximadamente 2 meses de preparación de juicio, y nosotros nos tomamos. Con una empleada vamos trabajando, parte de todo el trabajo diario que tenemos, y vamos trabajando todas las cosas del juicio oral. Se le dice a la persona, mire señores, usted tiene la posibilidad de evitar ir a un juicio. Elige. Si gana juicio, estos son los riesgos. Si no se puede ofrecer, a los fines de evitar el juicio, están los juicios abreviados, los fines de lograr acuerdo. Cuando se asume un riesgo, también se sabe cuáles son las consecuencias. Los fines de que la pena en expectativa era alta y la pena aceptada por la pena es alta, y son las cuestiones, o sea, de negociación propia de todos los juicios que tenemos y de todas las investigaciones que vamos llevando a cabo. Pero lo mismo que se sostuvo en un primer momento, se terminó acreditando. O sea, y se acreditó en la sala de audiencia, en el fines donde todas las partes pudieron presenciar, preguntar, repreguntar, las defensas, preguntar nosotros, y cada uno acreditar sus dichos. Ante 2 partes en pugna, triunfa una parte, las cuales acredita. En este momento, en este juicio, la Fiscalía acreditó esta cuestión a los fines de que el juez, en su momento de valorar todo en su conjunto, tome esta decisión. Pero, o sea, nunca, o sea, todas las personas que trataban de señalar que era otro, nunca una prueba fehaciente que lo determine que era otro. Atento a las personas, en el primer momento lo reconocían. Y también hay que valorar el testimonio de las propias víctimas, de todos los delitos, de los propios testigos. Atento, o sea, hay que sentarse en el banquillo ante un tribunal y dar su versión de los hechos con la expresión psicológica que se puede tener de un vecino común. Y nosotros queremos revalidar esta cuestión de los testimonios, dar públicos todo lo que es el trabajo de la Fiscalía y los juicios orales. O sea, nosotros tenemos esta cuestión que sin los vecinos nuestro trabajo no lo podemos poder realizar si no tenemos los testimonios para acreditar. Y en este caso se lograron tener los testimonios para acreditar estas circunstancias y o sea, la Fiscalía puede tener diferentes hipótesis, pero la tienen que acreditar a través de pruebas.